qué alegría, qué bendición, qué privilegio es estar en la casa de Dios el día de hoy. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. El Señor ha sido bueno, misericordioso durante este tiempo. El día de hoy quiero hablarles de una familia que tenía algunas dificultades. ¿Cuántas familias enfrentan dificultades? ¿Verdad que sí? Todas las familias, no hay una familia perfecta. Todas las familias tienen sus bemoles, como dicen por ahí, ¿verdad? Tienen sus situaciones, sus circunstancias que enfrentan. Y esta familia que le quiero hablar el día de hoy no va a ser la excepción. También tenía sus cositas por ahí. Sabe que en esta familia tenían favoritos. ¿Has escuchado que a veces pasa en las familias que tienen favoritos? La mamá dice, no hay favorito, ¿verdad? No hay, ¿cómo vas a creer? No, pero a veces puede ser el sentir de los hijos, o puede, ¿verdad? Que no, sí, aquel es el favorito, o hay otros que dicen, yo soy el favorito. ¿Ha escuchado a alguien así alguna vez? ¿Verdad que sí? A veces escuchamos personas que dicen, yo soy el favorito, yo soy la favorita. Algo así estaba pasando y quiero hablarles de la familia de Jacob. No sé si ustedes se acuerdan de Jacob. Estoy hablando de Jacob, le estoy hablando del nieto de Abraham. El nieto de Abraham, imagínense, vamos a ver esa línea del árbol genealógico de Abraham. Abraham tuvo un hijo. Bueno, tuvo 2 hijos, tuvo varios hijos, ¿sabía usted eso? Que realmente son varios los hijos, estaba mirando y contándolos en estos días. El primero, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? El primer hijo de Abraham. ¿Seguros? ¿Seguros? Es Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. Entonces, el otro hijo fue Isaac. Isaac sí era el hijo de la promesa que Dios le había prometido a él y a Sara, su esposa. Luego después Isaac tiene 2 hijos. ¿Cómo se llaman esos hijos? Esaú y Jacob, mencionándolo, ¿verdad? Aquí el primero y el segundo. Y en esa familia donde estaban, dice la palabra del Señor que habían los favoritos. Isaac tenía su favorito. Aquí entre nos, ¿sabe quién era el favorito de Isaac? Esaú. ¿Por qué era el favorito? Porque era primogénito, más o menos podría ser. ¿Qué más? Porque le gustaba cazar. Más que porque le gustaba cazar, porque a él le gustaba comer lo que el otro cazaba, ¿no? Mire, entonces había el favor. Pero Jacob, ¿verdad? Jacob se quedaba en casa. Y Jacob me imagino que era atento y ayudaba a la mamá. Y entonces Jacob era el favorito de la mamá. Y ahí estaba el protegido de la mamá. El hijo de mami, pues, ¿no? Y mire, y cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta de que ellos crecieron, era una familia, ¿verdad? Que tenía su bueno y su malo, pero en medio de todo eso hay una promesa. Ellos eran los herederos de una promesa. Dios le había prometido a Abraham y le había dicho, si tú caminas conmigo, si tú te portas bien, si tú haces las cosas bien, yo te voy a bendecir. Y tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. Tu descendencia va a ser como la arena. Imagínense, qué bendición que tenía Abraham. Y es más, los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán maldecidos. Imagínese usted, qué tremenda esa bendición que tenía Abraham. Esa bendición pasó por manos de Isaac. Isaac tiene un encuentro con Dios y Dios le dice lo mismo, le repite, mira, voy a trabajar contigo, con tu descendencia. Y había esa promesa. Esa promesa la iban pasando de generación a generación.
venían y bendecían los hijos y esa bendición, Dios respaldaba esa bendición. Y entonces Isaac había sido bendecido, había elegido a Abraham, a Isaac, ¿verdad? Bueno, Dios primero lo había hecho y él había seguido esa línea. Ahora viene el turno de aquellos, ¿verdad? De Esaú y de Jacob. Pero ahora viene la situación. Usted recordará la historia que muestra la Biblia, y en esa historia de la Biblia nos habla, ¿verdad?, que estaban a punto de darle la bendición a Esaú. Él era el primogénito. Pero antes de eso, hay una escena por ahí, en un momento donde Esaú se va a casar y viene cansado, sudado, con hambre, viene hambriento, y de pronto aquel allá, ¿verdad?, cocinando lentejas. ¿Cuánto les gustan las lentejas? Cuidado, mucho cuidado, amados hermanos, con las lentejas. Mucho cuidado. Mire lo que le pasó a Esaú por las lentejas. Mire, estaba eso tan rico, me imagino que olía rico. Mire, mi esposa hace unas deliciosas lentejas, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando llega y le dice, ¿qué estás cocinando? Pues mira, tengo esto aquí. Y le dice, dame comida. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar, pero con una condición. Yo me figuro que esto ya había pasado antes, ¿no? Que no era la primera vez que le estaba pidiendo comida a este Esaú, ¿no? Como que si dijo, tengo que sacar provecho de esto, ¿no? Tengo que sacar provecho. Mire, Jacob era un hombre de negocios usted. Cuidado con los hombres de negocios o las personas de negocio que están alrededor suyo, ¿eh? Mucho cuidado. Porque le dice, hagamos un trato. Yo te doy comida, pero a cambio de algo. ¿Qué quieres, no? ¿Algún animalito que haya traído? Dame tu primogenitura. En otras palabras, dame la bendición que tienes por haber nacido primero. Por haber nacido primero, tienes la bendición, ¿verdad? Que no se le explicó todo, pero eso conllevaba, que viene desde Abraham, que viene desde nuestro padre Isaac, y esa línea de bendición continúa. Si tú me das esa bendición, y aquel dice, ¿verdad?, te la doy. Al fin y al cabo, mire, qué interesante la manera que lo ve. Dice, al fin y al cabo un día yo me voy a morir y eso no me va a servir para nada, ¿no? Eso se va a quedar, eso, ¿de qué me sirve? No era algo literal que tenía. Pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, él dice, hagamos el trato. Y cerraron el trato. Mire algo interesante que me llama la atención. Que en ese momento no sucedió absolutamente nada malo. Mire, hermanos, si hacemos aquí una pausa y nos ponemos a pensar que hay cosas, hay decisiones que tomamos que en el momento no nos vemos afectados. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Empezamos a ceder poco a poco. Y casi, ¿verdad?, como que nos dicen, pues ves, no pasó nada. Como la serpiente, ¿no?, que le dijo, come eso, ¿verdad? No te va a pasar nada. Y viene Eva y comió, y en el momento que comió, ¿pasó algo? No pasó. Espiritualmente pasó algo, pero físicamente no pasó nada. ¿Sabe por qué? Si hubiera pasado algo extraño que hubiera pasado, hubiera dicho, no, yo no le doy a mi esposo. O más con ganas le da. ¿Qué cree usted? ¿No? Y ella le dice, la serpiente me dijo, comí. No pasa nada. Entonces, hay cosas que en el momento no hay un cambio. Es como aquellos que empiezan que le dicen, ¿verdad? Una copa no es nada, una es de una, ¿no? No hace nada malo. ¿Verdad? Mira, tómate una, vas a ver que no va a pasar nada. Y el otro dice, cierto, no pasó nada, ¿no? Pero después sigue tomando y termina en una gran adicción. Los que han empezado a probar drogas le han dicho, mira, prueba esto, no te va a pasar nada. Y empieza, y las primeras veces quizás no le va a pasar nada, pero va a tener repercusiones al futuro. ¿Sabe que es algo similar lo que sucede? Cuando empezamos, ¿verdad?, algo que nos va a afectar, a veces en el momento no pasa nada. Se queda usted dormido un domingo y hoy no tengo ganas de ir al culto, ¿no? Yo me quedo aquí. Y al final dice, no pasó nada, estoy bien, al otro domingo voy y tranquilo.
Pero sabe que poco a poco esto empieza a afectar. Mire lo que le pasó a Esaú. Esaú en ese momento, es más, se sintió mejor todavía porque comió, disfrutó de la comida y él siguió su vida como que sin nada. Pero él había hecho un pacto, un trato, un negocio. Había vendido aquella bendición tan grande que él tenía. ¿Sabe por qué cuál fue una de las razones que yo encuentro que por qué vendió su primogenitura Esaú? Porque no lo valoró. No la valoraba. Era algo que no le importaba. ¿Cuántos sabemos que somos salvos? ¿Cuántos valoramos esa salvación? La Biblia dice que nosotros necesitamos valorar, tener en mucho esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pues sigue la historia, no pasó nada en el momento y en un futuro próximo llega el momento de la verdad. El momento en el que ya estaba grande Isaac y era el momento de dar esa bendición. Isaac no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Qué interesante esta familia, ¿no? ¿Se está dando cuenta? El padre en la luna, o sea, no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y ahora entonces vienen, ¿verdad? Y cuando es el momento de dar la bendición, Isaac le dice a Esaú: llegó el momento, hijo, ve a cazar algo, va a haber un momento especial. Y al hijo feliz, ¿verdad? Y se hizo de loco que ya le había vendido la primogenitura. ¿Por qué no se acordó? Ah, padre, un momento, ¿no? Hay un pequeño detalle. Esa bendición que estás por darme ya la vendí. Ya no es mía. Se la di a mi hermano. Pero ahora a él le corresponde. Ya el padre iba a tomar sus decisiones. O sea, habían cosas, hermanos, que no estaban bien. El padre no estaba informado. Pero ¿sabe qué? Jacob, ¿verdad? Y Esaú sí lo sabían. Ahora, es interesante sobre si realmente Rebeca lo sabía, ¿verdad? Si Rebeca realmente lo sabía o por ser el favorito, ¿verdad? Empezó a planear todo este asunto. Y el punto es que la mamá le propone y le dice: mira, si tú vas, ve a hacer esto. Fue la mamá la que lo supo primero. Ve y agarra unos corderitos, yo mismo los cocino, te hago esto, te disfrazo y vas y tú agarras la bendición. Qué interesante, ¿no cree? Y ahora llega el momento, y aquel preciso momento, hermanos, donde la bendición le llegó ¿a quién? Le llegó a Jacob. Y entonces, hermanos, Jacob, aquel que había sido oportunista, póngalo de esa manera, que vio la primera oportunidad y ahí se agarró para negociar la bendición. Realmente la primera vez cuando hizo el trato no se la robó, ¿verdad? Fue que negoció. ¿Qué podemos ver? ¿Sabe? Yo encuentro ahí a Esaú, un malagradecido y una persona que no tenía visión. Esaú estaba viendo el momento. ¿Usted conoce personas que solo viven el momento? No le importa el mañana. Si se gasta el dinero de la renta con fin que coma ese día, no importa el otro día, ¿no? Se lo quiere disfrutar, pero lo que quiere es el momento. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos una visión muy corta. Es más, en este tiempo que estamos viviendo, miramos solamente el hoy, el ahora. Solo quiero vivir el momento. Y mañana, ¿qué vas a hacer? No me importa qué voy a hacer mañana. Solo quiero vivir el momento. ¿Sabe? Esaú era una de esas personas. Esaú no era visionario, no estaba viendo al futuro. Él estaba viendo el momento que estaba pasando. Y estaba en el contexto, como le dije al principio, de una familia disfuncional. Una familia en donde habían mentiras, donde habían engaños y donde habían manipulaciones. Eso está tremendo, ¿no? Se lo voy a repetir. Una familia donde habían mentiras, engaños y manipulaciones. ¿Dios se puede mover en medio de eso? ¿Qué piensa usted? Qué interesante, ¿no?
Era pura gracia de Dios usted. Porque si Dios fuera cuadrado como a veces nosotros somos, ¿no? Dios eliminados de una vez, ¿no? No, esta familia, tal vez mejor se hubiera ido a buscar a Ismael, la familia de Ismael. Me hubiera dicho, bueno, vamos a ver mejor la familia de Ismael. Pero Dios había hecho una promesa. Y en medio de esa promesa, ¿verdad? Las personas cometían errores. Y en medio de esos errores que estaban cometiendo, la disposición de Dios, la gracia de Dios seguía disponible para ellos. Pero debían ellos, hermanos, de reaccionar. Debía de haber un cambio en la vida de ellos. O sea, Dios estaba esperando. Dios es un Dios de oportunidades. Mira, interesante esto. Porque a veces, hermanos, cometemos errores. A veces hay mentiras, ¿verdad? Y como seguimos viendo que Dios nos da la oportunidad, seguimos en la misma dirección. Pero ¿sabe algo interesante? Esto no fue por mucho tiempo. Porque llegó el momento en donde esto explotó. Viene el momento en donde se hace pasar Jacob por Esaú. Recibe la bendición que él tenía. Y al rato llega Esaú bien alegre usted. Voy a recibir mi bendición. ¿Algún día usted ha recibido herencia, hermanos? Si alguien ha recibido herencia, pues así se sentía. Bueno, vamos a ponerlo más sencillo, ¿no? La herencia está como muy lejos a veces, ¿no? ¿Qué tal el día de cheque? Ajá. ¿Se acuerdan, verdad? Ahora hay otras maneras, ahora es un depósito. Pero algunos de ustedes se acuerdan cuando le daban el cheque en un sobre, ¿verdad? Tal vez hay lugares que todavía lo hacen y le ponían el sobre ahí el cheque en su mano, hermano. Imagínense usted, cuando iba a cambiar ese cheque, ¿cómo se sentía? ¿O cómo se siente? Alegre, ¿cierto? Pues que es día de cheque, es día de pago. Imagínense cómo se sentía Esaú. Era el día de la bendición. Era el momento que él iba a recibir aquella bendición. Ojo con eso. Se le había olvidado los tratos que había hecho. Se había olvidado de los errores que había cometido. Amados hermanos, si Dios es misericordioso, pero también hay consecuencias que nosotros pagamos. Ay, pero Dios es amor, no creo. Hermano, si él cometió el error, Dios estaba para bendecirlos. Dios estaba ahí para bendecirlos. Pero Esaú cometió el error que él mismo vendió su bendición. Él mismo dijo, bueno, pues yo no quiero esa bendición, está bien, agárrala. ¿Para qué me va a servir? Dice, si un día me voy a morir, ¿para qué quiero eso? Agárrala, no te preocupes. Ahora le pasaron la factura. Ahora era el momento de pagar las consecuencias. Y cuando llega feliz, cocinó y le trae la comida al papá y le dice, padre, aquí traigo la comida que te gusta. Y el padre le dice, ¿quién eres tú? Recuerde que para aquel entonces Isaac ya no miraba, ¿no? Por eso fue que se produjo todo este engaño. Y ahora le dice, ¿quién eres tú? Pues soy tu hijo Esaú, el de la bendición, tu primogénito. Ay, hijo mío, la bendición que tenía para ti ya se la di a tu hermano. ¿Cómo se sintió Esaú? ¿Cómo cree usted que se sintió Esaú en aquel momento? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Sabe? El pasaje dice que él dijo, ¿para qué quiero la vida ahora? Primero dijo, ¿para qué quiero la bendición? ¿No? ¿Para qué me va a servir la bendición si me voy a morir? Ahora que ve la realidad, dice, ahora ¿para qué quiero la vida si ya no tengo la bendición? Ahora sí valía la bendición. Mire qué interesante para reflexionar todo esto. Dios nos ha bendecido, hermanos, y con bendiciones espirituales, con bendiciones celestiales, y nos ha bendecido en gran manera. ¿Sabe cuál es el problema? Que no valoramos las bendiciones que Dios nos da. Tomamos en poco las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos muchas bendiciones. Tenemos las bendiciones de tener nuestros padres. Y muchas de las veces no valoramos la bendición de tener a nuestros padres. Ya cuando no los tenemos, entonces decimos, siquiera hubiera valorado. Siquiera tuviera el tiempo para darle un abrazo. Cuando lo tuvo todo el tiempo y nunca lo fue a ver, ¿no? Nunca le dio un abrazo, ¿no?
Si ahora quisiera, ¿ha escuchado usted eso en el Facebook, verdad? Se ponen melancólicos ahí a veces. Quisiera irme un ratito al cielo, ¿no? ¿Se puede ir de una vez también? Quisiera escaparme. ¿Y por qué no se escapó antes? ¿Por qué no agarró el teléfono antes y le dijo, padre, te amo, papá, lo amo, mamá? Si podía darles ¿por qué no lo hizo antes? Tenía la bendición. Jacob, Esaú, ¿se acuerda? Estamos en las mismas. Esaú tenía la bendición y no la valoró. Tenemos la bendición, lo que tiene la bendición de tener una pareja, de tener una esposa. Tiene la bendición de tener la esposa y no le importa, ¿no? Y ya cuando no la tiene, entonces está diciendo, ay, me acuerdo, ¿verdad? Los hijos, de todo, hermano. Entonces tenemos la bendición y muchas veces no lo valoramos. Ahora viene el momento desesperante, ahora viene el momento confrontativo. El otro agarró, ¿verdad?, lo que era de él con un montón de trampas, pero agarró lo que era de él y ahora le toca huir a Jacob. Esaú está enojado, quiere hasta matarlo si es posible. Es más, dice, un día se va a morir mi padre y entonces va a ver, ¿verdad? Entonces va a ver Jacob cómo le va a ir. ¿Sabe qué? Usted conoce la historia. Él tuvo que huir y se fue a unos lugares. En medio de esa huida que él tenía, estoy en el capítulo 28 de Génesis. Ahorita estoy en el capítulo 32 de Génesis. Ahí usted puede leer toda la historia, ¿verdad?, en casa, bien despacio. Y entonces ahora él se va. Y cuando va de camino, recuerde que hay una bendición. Y cuando va de camino tiene una experiencia y en donde él se acuesta a dormir y mira una escalera muy alta hacia el cielo. Y en esa escalera que ve hacia el cielo ve ángeles, dice la palabra, que subían y ángeles que bajaban. Y él se queda sorprendido y dice, esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él está sorprendido y en una de esas visiones el Señor le habla, yo soy el Dios de tu padre Abraham. En otras palabras, yo soy el padre de tu abuelo, el Dios de tu abuelo. Yo soy el Dios de tu padre. Y hay una promesa de bendición, te voy a bendecir. Y hermanos, aquel tiempo de poder hablar, ¿verdad?, con Dios. Y ahí en uno de esos momentos es donde le dice Jacob que si él lo bendice, si tú me bendices, Señor, yo te voy. Mire, hermanos, mire esto. Hasta los diezmos le prometió Jacob al Señor. Y todavía no, o sea, en ese entonces no era una ley que lo tenía que dar. Y en ese tiempo le dice, Señor, yo voy a serte fiel, hasta en los diezmos te voy a ser fiel. Si tú me proteges, si tú me bendices, si tú me prosperas. ¿Alguna vez usted ha hecho esa oración? A ver, hermanos. ¿Estamos en confianza? Señor, si tú me bendices, yo me voy a portar bien. Mire, hay muchas oraciones así en la frontera. ¿Se acuerdan de una de esas? Señor, si tú abres las puertas, Señor, yo sí te prometo que yo te voy a cumplir. Y llegando aquí se nos olvida, ¿cierto? Y mira, hermano, ahora Jacob está teniendo aquellas teofanías, aquellas experiencias con Dios. Y entonces en esas experiencias empieza a hablar con el Señor. Pero llega un momento crucial para la vida de Jacob. Jacob había tomado la decisión de regresar de donde estaba. Estaba viviendo en la casa de Labán, su suegro. Él había sido bendecido porque Dios había estado con él. Dios lo había prosperado. Ahora llega el momento de regresar. Ojo con eso. Él había visto la bendición de Dios. Dios le había hablado. Pero ¿sabe qué interesante? Que todavía le hacía falta tener un verdadero encuentro con Dios. Porque habían circunstancias que habían pasado a su alrededor. Dios le decía, yo soy el padre de tu abuelo, yo soy el Dios de tu, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu abuelo, pero no personalmente.
Hacía falta ese encuentro, poder vivirlo con Dios. Cuando él iba de regreso, dice la palabra del Señor que Jacob iba lleno de miedo, iba lleno de temores. Y en medio de esos temores que él tenía, dice la palabra del Señor, que ahí en esos temores, en Génesis capítulo 32, verso 7, Génesis 32, verso 7, la palabra del Señor dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y llegó a distribuir al pueblo que venía con él y las ovejas y todo. Tenía miedo, hermano, esos temores era de lo que podía pasarle a su vida, de lo que su hermano podía hacer con él, cómo lo iba a recibir. En el verso 9 del capítulo 32 habla de la oración que hizo Jacob en aquel momento. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menos soy que todas las misericordias. Y mira, hermano, él empieza a recordar y a entender cómo Dios lo había guardado, cómo Dios lo había bendecido. Nosotros le llamamos como cristianos a esto la gracia preveniente, la gracia que previene, la gracia que está antes de que usted haga un compromiso con Cristo. Antes que usted le entregue su corazón a Cristo, la gracia está operando y uno no entiende. No sé si le ha pasado, hermano. Mire, un hermano la otra vez me comentaba y decía: pastor, y un día estaba en una cantina, estaba tomando, y ahí donde estábamos tomando, entonces uno de los amigos empezó a hablar y dijo: realmente nosotros estamos mal. Deberíamos de estar en una iglesia ahorita en vez de estar aquí tomando alcohol. Y entonces dice, él me decía, eso quedó en mi mente, eso quedó en mi corazón, ¿verdad? De que estaba mal y que Dios me estaba hablando. Y la gracia preveniente de Dios no es que Dios esté felicitándolos porque estaban ahí, sino que la gracia de Dios opera en diferentes circunstancias que nosotros vivimos. Tal vez usted se recuerda cómo es que Dios le ha hablado. Tal vez usted se recuerda qué estaba haciendo. El problema es que nos confundimos, hermanos. Que nos confundimos y decimos, bueno, si de esa manera estaba viviendo cuando Dios me habló, quiere decir que Dios aprueba ese comportamiento. Ojo con eso. No es que Dios apruebe un mal comportamiento, sino que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias adversas que vivimos, ahí está la gracia de Dios, ahí está la mano de Dios. En medio de las enfermedades, ahí está Dios obrando y Dios le está diciendo: yo estoy contigo, tranquilo, tranquila, yo te amo, yo estoy contigo. Y ahora Jacob, hermanos, está teniendo esta experiencia difícil y complicada, ya cerca de poder encontrarse, de poder llegar al lugar donde estaba su hermano. Dice la Biblia que lleva a su familia, tenía 2 campamentos, lleva a su familia al otro lado de un arroyo, y él se regresa solo al campamento para tener un tiempo, ¿verdad?, de reflexionar. En aquel momento hay una experiencia sobrenatural en la vida de Jacob. Y en esa experiencia sobrenatural dice la palabra del Señor, que en el verso 24 del capítulo 32 que estamos leyendo: así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amanecía. Mire, hermanos, qué interesante esto. La experiencia que tiene Jacob. Jacob estaba angustiado. Jacob tenía su corazón quebrantado. No sabía qué hacer. ¿Alguna vez usted ha vivido ese momento? ¿Alguna vez se ha sentido en un punto en donde se siente
devastado, en donde se siente triste, donde no haya ni qué hacer, ¿cuál podría ser la solución? ¿Qué hago con este problema, con esta situación que estoy pasando? Y en aquel momento se tiene ese encuentro y ve a una persona que estaba ahí con él, y dice la Biblia que él luchó con aquel personaje que estaba mirando y quería esa bendición. Y en esa lucha le decía: yo no te dejo ir hasta que no me bendigas. Si no me bendices, ¿verdad?, yo no te dejo ir. Yo me aferro a esa bendición. Yo quiero que tú me bendigas. Ojo con esto, hermanos, que había una bendición para la vida de Jacob. Dios había prometido bendición para el abuelo, para el padre, y esa misma bendición él traía, pero no era personal. Ahora él está diciendo: no te dejo ir mientras no me bendigas. Él ya estaba bendecido. Él tenía la bendición. Mire, por eso decimos muchas de las veces que Dios no tiene nietos, usted. Muchas veces porque el Padre es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces decimos: bueno, si ya mi papá es hijo de Dios, pues yo ya soy el nieto de Dios, la tengo hecha, ¿no? ¿Y sabe qué es lo bueno? Que a quién quieren más los abuelos. A los nietos. Mire, entonces son los nietos. Y vamos a decir: no, pues los nietos son los consentidos, ¿no? Mejor soy el nieto de Dios. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Dios quiere tener una relación directa con usted. Hermanos, y ahí estaba luchando. Es interesante esto que le pasó. Que él estaba luchando. Dice, luchando con Dios. Estaba ahí analizando y trataba, ¿verdad?, de interpretar o de entender eso. Está difícil ese texto, realmente está difícil. Que estaba luchando con Dios. En algún momento yo me ponía a pensar, estaba luchando con Dios, o sea que Dios estaba con él en las luchas que él tenía. Yo pude entenderlo de esa manera, porque me cuesta entender que Jacob esté luchando contra Dios. ¿Qué posibilidades tenía Jacob de vencer a Dios? Ya, liberal decía que no. Imagínense cómo iba a vencer a Dios. Eso no podía pasar. Entonces, en esa lucha, era una lucha que él estaba teniendo consigo mismo, ¿verdad? Y que Dios, por supuesto, Dios estaba ahí con él. Y en esa lucha, él estaba luchando por esa bendición. Señor, no te dejo ir mientras no me bendigas. Quiero ser bendecido. En otra palabra, quiero tener convicción de la bendición que estoy teniendo. Muchas veces luchamos en la convicción de la bendición que tenemos de Dios. ¿Cuántos saben que son bendecidos? ¿Cuántos realmente creen con todo su corazón y están seguros que son bendecidos? Porque hay una diferencia, hermano. Hay una diferencia en la teoría de decir, bueno, ay, Dios bendice a todos. Y es más, bueno, seamos honestos, la Biblia dice que Dios bendice a buenos y a malos, ¿no es cierto? Entonces la bendición está ahí. Ahora, pero sentirme que Dios me ama y que Dios me bendice, que hay algo especial con Dios, ¿sabe que eso es diferente? Que una cosa es que usted le digan, esta persona es tu papá, y otra persona es que usted se sienta amado por su padre. Eso es diferente, hermano. Eso es diferente. Que usted no dude de ese amor, esa paternidad. Yo quiero decirle que Jacob tenía ese momento, esas luchas personales, y en aquel encuentro que tuvo con Dios. Es más, después dijo, será llamado Peniel, que significa ver cara a cara con Dios, a Dios, que tener un encuentro con el Señor y él dice, haber sobrevivido aquel momento. ¿Sabe, hermanos? Cada uno de nosotros necesita tener un Peniel, tener un encuentro con Dios, un encuentro de confirmación. Quizá hemos escuchado por años, hemos escuchado de Dios, que Dios nos ama, que existe Dios. Quizás hemos visto la mano de Dios moverse en nuestras vidas, pero nos está haciendo falta una convicción.
esa convicción plena, esa seguridad de que la mano del Señor está ahí y que el Señor nos está diciendo: no te dejaré ni te desampararé. Mi hijo eres tú. Te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a prosperar. Pero que haya esa convicción en nuestras vidas, que haya esa convicción en la vida de cada uno de nosotros. Amados hermanos, este tiempo es el tiempo en que necesitamos para poder acercarnos al Señor. ¿Cómo está su vida? ¿Está como Jacob al inicio, que sabía que tenía una bendición, pero no experimentaba esa relación con Dios? No tenía ese encuentro. A veces falta eso. A veces no tenemos esa convicción. Le hizo falta un encuentro. Y cuando tuvo aquel encuentro con Dios, hermano, eso cambió su vida. Eso cambió absolutamente todo. Y su vida de ahí en adelante ya no fue la misma. Yo le invito a que se ponga de pie. Lo harás otra vez, Señor. Señor, creemos en tu palabra, Señor. ¿Cuántos están confiando en el Señor? No sé si hay alguien que se sienta como Jacob el día de hoy, que le han dicho, que ha escuchado de la bendición de la mano de Dios, pero todavía no es palpable en su vida. Todavía hace falta algo más. Hace falta esa convicción. ¿Cuáles son las luchas que usted está teniendo ahora mismo? Jacob tenía unas luchas terribles. A pesar que las cosas se miraban aparentemente bien. Mire esto, hermano, mire esto. Jacob tenía una bendición, una prosperidad tremenda. Su ganado se había multiplicado. Jacob no tenía problemas económicos. Familia, tenía 12, 11 hijos. Estaba bendecido de esa manera. Pero le hacía falta algo. Le hacía falta una convicción, una seguridad en su corazón. ¿Hay alguien el día de hoy que esté como Jacob y que le quiera decir: Señor, yo te quiero creer, Señor? Véngase aquí al frente, hermanos. Que pueda decirle al Señor hoy: Señor, yo te quiero creer, Señor. Créale al Señor. Véngase, oremos juntos. Pidámosle al Señor: Señor, yo quiero vivirlo, Señor. Quizás estoy similar a lo que estaba pasando Jacob. Hay luchas que estoy teniendo internamente. He visto tu mano, he visto tu promesa, Señor, pero todavía sigo con esas luchas, Señor, que no me dejan. Pero este momento, Señor, esta hora, yo quiero, Padre, creerte a ti. Yo quiero creer tu palabra el día de hoy. ¿Cuál es la angustia que usted está pasando? Por eso el Señor dice: vengan a mí los cansados, vengan los cargados, que yo los haré descansar. Señor, creemos en ti, Señor. Creemos, seguimos creyendo en tu palabra. Tú eres, Señor, el Dios de Abraham. Tú eres, Señor, el Dios de Isaac. Tú eres el Dios de Jacob. Señor, esta hora, Señor, cámbianos. Como le cambiaste el nombre a aquel personaje, Señor amado. Como a Jacob le cambiaste el nombre, esta hora, Señor, cámbianos, Señor. Cambia ahí. Si hay cosas que hay que cambiar en nosotros, cámbialo, Señor, este momento, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Queremos de tu gracia. Queremos de tu gracia, Señor. Queremos de tu gracia, Señor. Oh, Señor, que ese tiempo, Padre, como iglesia, podamos, Señor, podamos consagrarnos a ti, Señor.